Eh, para mí es un gusto poderles acompañar en la moderación. En la mañana pues tuvimos temas bastante ilustrativos sobre gentrificación, extranjerización, la planificación urbana con interés especial en los asentamientos informales, el paisaje rural, el periurbano. Y no solo tuvimos ejemplos de Ecuador, sino también de otras partes de Sudamérica y de Europa, haciendo relevancia específicamente en los actores y las metodologías de acercamiento a estos estudios. Y bueno, volvemos a la ciudad. La ciudad actual es la forma más compleja de organización multidimensional de la sociedad y sus actividades. Su funcionamiento es posible por el uso de recursos renovables y no renovables provenientes incluso fuera de las ciudades. En este sentido, el cambio climático como fenómeno global con impactos en lo local se impone como un desafío, particularmente para las ciudades y su sostenibilidad. Para esta tarde tenemos 4 ponencias que nos darán las perspectivas no solamente regionales, sino locales sobre este tema, sostenibilidad urbana y cambio climático. Antes de comenzar, me gustaría recordar, en este caso, las ponentes que tenemos esta tarde, que la ponencia tiene una duración de 8 minutos. En esos 8 minutos voy a hacer una interrupción faltando 1 minuto para recordarles el tiempo, ¿no? Entonces, por favor, estén atentas en las ponentes. Antes de comenzar, también quisiera recordarles que tenemos abierta la invitación para la revista Universidad Verdad de la Universidad de la SUAY y la revista Mascana de la Universidad de Cuenca, donde pueden enviar sus ponencias si están participando en el Congreso de Geografía o si no lo están, la invitación es abierta. Sin más anuncios por el momento, quiero dar paso a nuestra primera ponencia. Si la persona que va a exponer está atenta, por favor, Verónica Íñiguez, con el tema Entre conceptos y experiencias, comprensión del público sobre el cambio climático. Por favor, Verónica, si enciendes tu micrófono y tu cámara, y estamos atentas y atentos para escuchar tu ponencia. Perfecto, muchísimas gracias, Viviana. Voy a compartir la pantalla y espero que me confirmen si es que se está compartiendo. Ahora. ¿Está compartible? Sí, se está compartiendo, sí. Perfecto, bien. Muchas gracias, Viviana. Buenas tardes con todo el público presente. En esta tarde es un placer para mí compartir con este trabajo que se denomina Entre conceptos y experiencias. Verónica, te interrumpo. Se está viendo no la presentación, sino también con las notas. Ya, esperen un momentito, por favor. ¿Ahora está mejor? Se ve la presentación. Perfecto. Sí, disculpen la interrupción. Bien, como le había dicho, para mí es un placer compartir con ustedes este trabajo que explora sobre cuál es la comprensión que tiene el público respecto al cambio climático. Para ello, debo decir que durante décadas siempre se ha considerado que el conocimiento que tienen las personas frente al cambio climático se define como inexacto o poco preciso, dado que les resulta difícil diferenciar entre clima o tiempo atmosférico o también entre cambio climático y calentamiento global, asimismo como les cuesta definir cuáles son las causas y las consecuencias de este fenómeno. Un cuerpo de investigaciones indica que este conocimiento errado está influenciado sobre todo por los medios de comunicación y los actores políticos, quienes voluntaria o involuntariamente distorsionan estos mensajes para hacerlos más digeribles hacia la población. Mientras que otro grupo de investigadores también determinan que es la dinámica que existe entre la persona y su ambiente la que en última instancia va a configurar diferentes puntos de vista y que estos, por tanto, se anidan en el contexto cultural en donde el individuo se encuentra presente.
De esta forma, resulta interesante y conocer si es que el lugar de residencia, es decir, si es del sector rural o urbano, tiene algún tipo de influencia en la configuración de esta comprensión frente al cambio climático. Sin embargo, sobre esto no se ha investigado aún y los pocos estudios que existen sobre comprensión, no los pocos, sino los muchos estudios sobre comprensión del cambio climático vienen sobre todo de sociedades no occidentales en términos económicos. Menos estudiado todavía es en cuanto a los agricultores y cómo cómo ellos comprenden al cambio climático. Con estos antecedentes se planteó como objetivos, primero, describir una comprensión común entre lo que sucede en el Ecuador y en otros contextos geográficos respecto a causas, consecuencias y los riesgos personales percibidos de cambio climático. Luego también investigar cómo estas comprensiones varían entre el sector urbano y rural y compararlas a estas con aquellas que tienen los agricultores. Es importante mencionar alguna de la terminología para asegurarnos que hablamos sobre la misma lengua. Es así que comprensión aquí no significa que se va a medir un conocimiento como errado o como correcto. El cambio climático es nada más que la variación del sistema de clima, el calentamiento global, el aumento de la temperatura promedio de la Tierra, las causas principalmente dadas por la combustión fósil que proviene de energía y transporte, y algunas de las consecuencias como el aumento de la temperatura, el desleimiento del hielo oceánico, entre otros más. Como área de estudio se escogió a la zona 7, es decir, la zona sur del Ecuador. Específicamente se trabajó en la provincia de Loja y se seleccionó para la parte urbana la ciudad de Loja por ser esta la que alberga las oficinas del Ministerio del Ambiente, encargado de operar la Estrategia Nacional de Cambio Climático en la zona 7, mientras que los sectores rurales se seleccionaron al azar usando un mapa de la zona. En cuanto a los agricultores, se seleccionó el Cantón Oya en la provincia de La Suay, esto por albergar al 67% de su población dedicada exclusivamente a la agricultura familiar. El diseño de estudio tuvo 2 etapas. En una primera fase se aplicaron entrevistas semiestructuradas a través de una estrategia de muestreo en cadena, cuyo tamaño de la muestra fue determinado por el principio de saturación. De esta forma, 32 agricultores de subsistencia fueron entrevistados, todos ellos mayores a los 30 años de edad. Para ello se utilizó un guión en donde se evitó utilizar la terminología cambio climático o calentamiento global, sino hasta el final de la entrevista, y en su lugar se centró en la producción, el manejo y los cambios detectados dentro de la chacra o de la finca. El análisis de estos datos se hizo a través de una transcripción de entrevistas, seguida de un análisis de contenido para la posterior codificación y categorización del programa en vivo. En cuanto a las encuestas, estas fueron hechas a través de un muestreo al azar simple, tanto en el sector urbano como en el rural, asegurándonos de que el tamaño de la muestra era representativo para inferencias estadísticas. El cuestionario pasó por una prueba piloto y utilizó preguntas demográficas y preguntas abiertas sobre causas, consecuencias y riesgos personales. Estas últimas fueron analizadas en su contenido y luego también fue hecho un test de chi cuadrado para poder determinar asociaciones significativas, todo ello a través del programa SPSS. En cuanto al perfil de los participantes, hubo una cierta paridad entre hombres y mujeres con una edad comprendida entre los 18 a 40 años. La principal ocupación en el sector urbano fue de profesionales y estudiantes, y en el sector rural entre profesionales, agricultores y otro tipo de mano de obra no calificada. Mientras que en las entrevistas también hubo una cierta paridad entre hombres y mujeres con edades comprendidas sobre los 41 años de edad y, como lo mencioné antes, todos fueron agricultores de subsistencia. ¿Qué es lo que comprende la gente sobre qué causa el cambio climático? Mencionaron sobre todo cinco factores, entre ellos la contaminación, la deforestación, actitudes no amigables con el ambiente, industria y transporte y gases de efecto invernadero. Se encontró además una asociación significativa entre ser del sector urbano y rural y para nombrar a la contaminación. El análisis de contenido mostró respuestas interesantes en tanto que la contaminación se comprende de manera diferente en ambos sectores. Así, para las personas del sector urbano, la contaminación viene sobre todo del transporte, mientras que en el sector rural viene del uso de agroquímicos como los fungicidas. En cuanto a las consecuencias, las principales que fueron nombradas eran efectos a la salud, desastres naturales, agricultura, efectos sobre los ecosistemas y alteraciones en el tiempo atmosférico. Las asociaciones significativas que se encontraron fueron sobre todo en los efectos hacia la agricultura, que fueron mencionados con mayor frecuencia por las personas del sector rural, mientras que aquellas que mencionaron sobre disrupciones en los ecosistemas venían sobre todo del sector urbano. En cuanto al agua, también fueron del sector rural en su mayoría.
En cuanto a los riesgos personales percibidos, el 74% de los encuestados determinó que se lo considera el cambio climático como un riesgo personal, dado sobre todo a la salud, al alimento o a la actividad agrícola en general, a su lugar de residencia o a su bienestar. Una diferencia significativa se encontró en que las personas del sector rural tendieron a mencionar más disrupciones en su alimentación o en la actividad agrícola. En cuanto a los resultados de las entrevistas, fueron interesantes, dado que las respuestas hechas cuando hablaron sobre la producción de la chacra, se mencionaron algunas respuestas como estaciones de lluvia alteradas, mayor frecuencia de heladas, que de una u otra forma están asociadas a cambio climático. Mientras que cuando se les preguntó sobre hablar directamente sobre cambio climático, aparecieron respuestas como el desgaste de la capa de ozono, deforestación, entre otros. Pero también demostró al mismo tiempo que lo ajustan a sus realidades, mostrando, por ejemplo, luz solar más intensa, como yo lo hablaré más adelante. Como lo pueden haber observado, esta comprensión es bastante similar a la que se encuentra en otros contextos como en los Estados Unidos, Europa y Australia, en donde se mencionan causas y consecuencias similares. ¿Qué es lo novedoso? Que estas comprensiones que nosotros hemos encontrado varían entre el sector urbano y rural, por lo que cada uno de estos aspectos, si bien es el mismo, se comprende de una manera diferente. Además, también varían muchísimo dependiendo del uso de los términos cambio climático o calentamiento global. Otra cosa es que esta comprensión se ajusta muchísimo a sus actividades diarias. Aquí simplemente voy a nombrar un ejemplo. Aquí en las consecuencias nos ajustan un conocimiento previo, es decir, dicen que se ha desgastado esa capa que cubre del sol. Lo ajustan a su actividad diaria, el sol ahora pega más fuerte, debemos siempre usar sombrero y con eso tienen una comprensión para saber qué es lo que puede causar. Entonces, una de las consecuencias son temperaturas más altas y luz solar más intensa. Un minuto, por favor. Estas conexiones de este estilo han sido encontradas también en Australia, por ejemplo, en donde se conectan efectos de cambio climático con problemas de alcoholismo, en los Estados Unidos con producción de basura o en el Tíbet, que también se lo asocia al derretimiento de glaciares con la basura. Esto sucede porque cuando la gente habla sobre el cambio climático, lo hace en función de los impactos que ellos pueden percibirlo, lo que es más tangible para ellos. Por eso proponemos que estas confusiones deben aceptarse como diferentes comprensiones de este fenómeno que resulta tan difícil de describir y por lo tanto es necesario moverse de una concepción tan angosta que sea un conocimiento preciso sobre el cambio climático y más bien reconocer la comprensión que tienen las poblaciones. Pues a pesar de esta confusión, la gente se siente muy involucrada con la problemática y por lo tanto es necesario traer esta narrativa al debate climático y a las campañas de acción por el clima. Esto es todo lo que tengo para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por tu explicación. En verdad, poder conjugar el conocimiento local con conceptos más globales sobre clima es muy importante al momento de estudiar estos fenómenos. Pasamos a la segunda exposición. Y les quiero recordar únicamente a nuestra audiencia que pueden poner todas sus dudas, preguntas a nuestras expositoras en la cajita de preguntas y respuestas. Así será mucho más fácil la dinámica para poder responderlas y salvar sus dudas. Entonces, pasando al siguiente punto, tenemos como segunda exposición a Diana Calero. Ella nos expondrá el tema Agendas locales para la gestión del cambio climático en ciudades intermedias de América Latina. Por favor, Diana, si conectas tu audio y tu presentación, muchas gracias. Perfecto. ¿Me podrían confirmar si me escuchan y si se ve ya mi presentación? Sí, se ve muy bien. Listo. Tal vez si hablas gracias. un poquito más alto estaría bien. Gracias. Perfecto. Ya le acerco un poco más al micrófono. Un gusto para mí estar con todas y todos ustedes. La presentación, cuyo título fue ya indicado, se deriva, o más bien tiene el propósito de ampliar algunos de los elementos que ya fueron presentados en la mañana por Andrea Carrión en la conferencia magistral. Y nuestro estudio se concentró desde un enfoque exploratorio, descriptivo, verificar cómo se territorializan los conceptos y las políticas en torno al cambio climático, pero para la gestión local. En esta investigación participamos, como lo indiqué antes, Andrea Carrión y también Pere Ariza. Ay, disculpen, no está pasando. Un momentito, por favor.
Listo. Nuestro estudio se concentró en ciudades intermedias de la región andina. Para el caso estamos hablando de Pasto, que es la ciudad más poblada de la zona sur de Colombia, Iquitos, la ciudad más poblada de la Amazonía peruana, Santa Cruz de la Sierra, que sin ser la capital es más poblada que la capital de Bolivia, es decir, La Paz. Y en el caso de Ecuador, más que centrarnos en la ciudad, lo hicimos en la jurisdicción provincial de Santo Domingo de los Áchilas, advirtiendo la dinámica que esta provincia justamente tiene al albergar a la cuarta ciudad más poblada del Ecuador. Diana, Sí, disculpa que te moleste, se sí, escucha un claro. pequeño ruidito, nos acaban de informar, entonces si tal Ah, vez acomodar solamente el micrófono, gracias. sí, mil disculpas. Voy a acercarlo incluso un poquito más. Ojalá se me escuche mejor. Me indican nomás cualquier necesidad. Perfecto. Como lo indicaba Andrea también en la mañana, desde lo nacional es cierto, hay directrices, hay lineamientos, sin embargo es en lo local donde los efectos del cambio climático se sienten, donde se toman las decisiones, pero también donde los instrumentos de gestión para la gobernanza climática adquieren matices. En este sentido, partimos por verificar la legislación que hay o no en cada uno de los países de las ciudades que estamos estudiando y ver cuál es su alcance. En este sentido, podemos verificar qué leyes específicas respecto a cambio climático tenemos en el caso de Colombia, de Perú y de Bolivia. Y si bien en Ecuador no existe ninguna específica, el COA y su reglamento bastante reciente tienen lineamientos al respecto. Ahora, la legislación colombiana, ecuatoriana y peruana apegan el abordaje del cambio climático más bien a lo que es lo medioambiental, a la temática ambiental. En tanto que Bolivia trasciende, al menos en lo teórico, en lo conceptual, hacia un cuestionamiento al modelo de desarrollo. No obstante, esta misma legislación boliviana, pese a este enfoque innovador, no llega a concretarse en un instrumento que determine algún instrumento para el nivel subnacional o local. Por su parte, en Colombia, Ecuador y Perú sí lo hacen. En el caso de Colombia y Perú, existe una obligatoriedad de incorporar criterios de cambio climático para su gestión, pero en instrumentos específicos. En el caso de Colombia a nivel departamental, en el caso de Perú en un equivalente al departamento, que son las regiones, en tanto que en Ecuador, más que exigir un instrumento específico, se lo hace solicitando a los niveles de gobierno que se incluyan criterios de cambio climático en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Respecto a las NDCs, en el cuadrito tienen ahí las fechas en las que en cada uno de los países fueron aprobadas, así como también las fechas en las que el Acuerdo de París fue ratificado. Sin embargo, lo que nos interesa en este análisis, nos interesó en este análisis de las NDCs, consistió en ver cómo se está abordando lo urbano y lo territorial. Para el caso, respecto al urbano, podemos verificar que en Colombia y en Ecuador, sus NDCs con su enfoque sectorial, desde ese enfoque abordan lo urbano. Sea que el sector, como por ejemplo en el Ecuador, asentamientos humanos es un sector o desde mitigación se aborda en algunos sectores, lo mismo ocurre en Colombia, pero desde la priorización de 6 sectores de la economía nacional. Mientras que en Perú y Bolivia el abordaje de lo urbano más bien tiene que ver con intervenciones, con actuaciones específicas a nivel de ciudad. Respecto a lo territorial, las NDCs, tanto colombiana como peruana, observan los instrumentos de planificación local, hacen referencia a estos instrumentos, en tanto que en Ecuador y Bolivia, más bien estas menciones son implícitas. Ahora, respecto a cada caso, podemos ir dando algunas pautas de cómo se ha producido esta territorialización. En el caso de Colombia, la estructura nacional, la estructura dada desde lo nacional es determinante para el estudio en esta ciudad y creeríamos que también pueden ser en muchas otras ciudades de Colombia, ya que el andamiaje que se ha conformado en este país a nivel de políticas, de estrategias, de instituciones, tienen bastante determinado cómo todo el territorio y quienes lo conforman deben dar respuesta a la problemática del cambio climático, con un paradigma también bastante sostenido de desarrollo resiliente del clima y bajas emisiones de carbono.
Es en este contexto en el que vemos a todos los instrumentos de planificación alineados. En este caso, los nacionales a los instrumentos globales, pero también los municipales alineados a los nacionales y, por supuesto, a los departamentales. Como se había indicado antes, en el caso de Colombia hay el mandato de la preparación de instrumentos específicos, en este caso para el departamento de Nariño, para la gestión del cambio climático. También en el caso de Pasto advertimos una incidencia importante de la participación ciudadana para posicionar temas o principios rectores para todos los ámbitos de la planificación, incluido el cambio climático. De igual forma, Pasto pertenece al Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y ha sido parte de la iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID. En su caso, no cuentan al momento con un instrumento específico para la gestión del cambio climático, está en construcción, de eso hablaremos al final, pero lo hacen a través del Plan de Desarrollo Municipal y de un programa específico que contiene medidas tanto de adaptación como de mitigación. En el caso de Ecuador, como se había indicado antes, existen directrices nacionales para incluir criterios de cambio climático en los PDOTs de todos los niveles. No obstante, a nivel provincial, el despertar de la preocupación por la problemática climática tendría al menos estos factores. Por un lado, la presencia de eventos climáticos extremos, especialmente asociados a lluvias, a deslizamientos y a inundaciones, sobre todo en las estribaciones de cordillera. Por otro lado está la acción de la cooperación internacional, que por un lado ha venido a poner en el debate local a los ODS, pero también a promover la construcción de estrategias provinciales de cambio climático. De igual manera, la preocupación de la autoridad provincial en materia ambiental y la emergencia de grupos locales pro ambiente. En este caso tenemos la estrategia provincial, pero también su plan de desarrollo. En el caso de Perú, hay un marco nacional que tiene un fuerte énfasis en el nivel regional, que en este caso tenemos una estrategia regional de cambio climático de Loreto. Sin embargo, el centralismo que se advierte en este país se replica también en materia de cambio climático, debido a la sustantiva concentración tanto de actores como de redes climáticas en Lima. El despertar de la problemática ambiental acá también está asociada a eventos climáticos extremos, en especial por inundaciones de los ríos que circundan a la ciudad y que son afluentes del río Amazonas. La ciudad está divorciada de la problemática del bosque amazónico que le circunda, concretamente de la deforestación. Es así que su normativa urbana, por ejemplo, está centrada en temas podríamos llamarlos tradicionales de la ciudad. Se dedican a la zonificación del uso del suelo, rehabilitación del centro, control de la expansión urbana, y su respuesta ante desastres ha sido más bien reactiva. Y acá, más bien, los actores no estatales y la cooperación internacional han sido los que han incidido en poner algunos temas a debate y formular políticas públicas en este sentido, y aquí han incluido justamente estos actores del cambio climático. Y su instrumento es el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, y también se encuentran, esperamos, que puedan concretar la formulación de un plan de acción. Verónica, por favor, ya había anunciado el minuto, por favor, si puedes ir concluyendo. Gracias. Perfecto. En el caso de Santa Cruz, como lo habíamos indicado, la ley nacional no llega a operativizarse en lo local. Hay también eventos climáticos extremos que despiertan la problematización del cambio climático en lo local. La cooperación internacional también ha jugado un rol importante. A nivel departamental, al menos hay un programa. A nivel municipal es mucho más incipiente el abordaje. Sin embargo, actores locales y universidades han sido los que han promovido la acción climática. Tampoco cuentan con un instrumento específico. Y para cerrar, en el marco del proyecto nosotros hemos impulsado algunas acciones precisamente en estas ciudades y en otras más. Entre ellas estamos, por ejemplo, en Pasto e Iquitos, generando algunos insumos para que puedan llegar, ojalá en el corto plazo, a formular sus planes de acción climática. Y también, con base en las experiencias logradas, estamos trabajando en una guía para intervenciones sobre cambio climático, con base justamente en algunas tipologías que hemos determinado en función del trabajo realizado. Muchísimas gracias. Gracias, Diana, por tu presentación y por esta perspectiva regional de las diferentes agendas de cambio climático
en la región sudamericana. Pasamos a la siguiente exposición. Tenemos como tema automatización de una herramienta de código abierto para la evaluación de la sustentabilidad urbana en ciudades intermedias interandinas del Ecuador. Específicamente nos vamos a centrar en el caso de Cuenca. Para esta exposición tenemos a María Isabel Carrasco. María Isabel, buenas tardes. Por favor, si nos ayudas con tu presentación. Y mientras activas los slides, les recordamos, por favor, sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas para poder responderlas al final de las exposiciones. Te recuerdo que son 8 minutos y a los 7 minutos te voy a dar la señal. Por favor, atenta. Gracias. Perfecto. Muy buenas tardes con todos y todas las asistentes. Si me confirman, ¿están viendo la pantalla completa de la presentación? Se Sí, ve un Nacha, poco está muy bien. reducida. Si puedes ampliarla, por favor. Ampliarla, a ver. Ahí, tal vez. Se ve un poco más grande. Hmm. Ya, ahí va cuadrándose. Perfecto. Listo, muchas gracias por este espacio. A continuación les voy a presentar las herramientas para la medición de sustentabilidad urbana en ciudades intermedias interandinas del Ecuador que hemos desarrollado dentro del grupo de investigación Yacta Lab Ciudades Sustentables de la Universidad de Cuenca. Previamente vale recalcar que este proyecto se alinea con esa necesidad que tenemos hoy en día de medir qué tan sustentables son nuestras ciudades. Y claro, esta necesidad viene luego de que las ciudades hayan sido identificadas como esos espacios clave o espacios prósperos donde se puede fomentar una buena calidad de vida para las personas y además hacerlo a través de estrategias amigables con el medio ambiente. Es así que nos hemos planteado como objetivo dentro de este proyecto facilitar la medición de sustentabilidad urbana a través de la creación de herramientas automatizadas que se ajusten a las necesidades específicas, en este caso, de estas ciudades interandinas intermedias del Ecuador, poniendo énfasis en el caso de estudio o un estudio piloto para la ciudad de Cuenca. Previamente a la creación de estas herramientas, construimos una batería de indicadores de sustentabilidad urbana, los cuales luego se utilizarían como base para poder automatizar estas herramientas. Esta batería de indicadores se creó a partir de una revisión bibliográfica, una revisión de literatura, y tratando de ajustar cada uno de esos indicadores al contexto local que nos estábamos planteando. Luego, esta batería fue validada con la participación de expertos de diferentes áreas y disciplinas, obteniendo así al final una batería con estos indicadores, los cuales fueron identificados como los necesarios para poder medir sustentabilidad en nuestras ciudades, en este caso en específico en la ciudad de Cuenca. Como ustedes pueden ver, los indicadores se clasificaron dentro de 4 grupos o ámbitos y para cada uno de ellos, para cada indicador, se definió, por supuesto, una descripción, la unidad de medida en la que debían ser medidos, el valor óptimo para considerarse dentro de un rango sustentable y sobre todo la fórmula de cálculo, cómo se iba a calcular cada uno de estos indicadores. Esto era importante porque era la base con la cual luego podíamos automatizar estas herramientas. Para la automatización utilizamos el programa el lenguaje de programación Python 3, el cual nos permitió crear 2 herramientas, SysUrbano y Mesue. Ambas fueron concebidas como unas cajas de herramientas que podían instalarse a manera de complementos o de plugins en el programa QGIS. ¿Y por qué esto? Bueno, optamos en primer lugar por el programa QGIS, ya que es un programa de libre acceso, con lo cual queríamos buscar o garantizar una mejor distribución de estos complementos que estábamos desarrollando. Y bueno, esto. Entonces, la primera herramienta que les voy a mostrar es la herramienta SysUrbano. Dentro de esta herramienta contamos con 39 indicadores semiautomatizados que nos permiten calcular estos indicadores de sustentabilidad que habíamos visto en la batería anterior.
Esta es una imagen de la herramienta instalada en el programa QGIS y organizados dentro de los 4 ámbitos o subgrupos. Cisurbano realiza el cálculo de cada indicador a partir del ingreso de información secundaria que va pidiendo en cada uno de estos menús. Y a partir de la fórmula de cálculo que definimos previamente, realiza este cálculo, esta operación de los indicadores. Como ustedes pueden ver, el menú es bastante amigable con el usuario y también cuenta con unas secciones de ayuda explicando un poco más de qué se trata este indicador y otras consideraciones especiales como es aquí la fórmula y las unidades con las cuales va a salir el indicador. Como resultado, se representan los cálculos del indicador en unidades espaciales de un mismo tamaño. Como ustedes pueden ver, en este caso se trata de una malla de hexágonos, con lo cual buscamos una lectura más específica dentro de nuestros territorios versus esas lecturas que usualmente se hacen a nivel de ciudad, ¿no? Dicen Cuenca está muy bien en términos de espacios verdes para las personas, pero el rato que desagregamos esa información en el territorio de Cuenca, vemos que tal vez no es así, ¿no? Entonces, nos permite entender la heterogeneidad de las ciudades y también promover una actuación más equitativa de las políticas públicas en los diversos sectores con los cuales cuentan las ciudades. Dentro de esta caja de herramientas Cisurbano contamos también con otras funciones adicionales. Por ejemplo, la opción para crear esta malla de hexágonos, la cual puede ser personalizada, su tamaño puede ser personalizado dependiendo de las necesidades del usuario, del tamaño de la ciudad, de la escala con la cual estamos trabajando la información. Podemos también normalizar los valores del indicador a partir de esos valores óptimos que se definieron dentro de la batería de indicadores. Podemos así entonces identificar, por ejemplo, en color rojo, qué sectores de la ciudad están más alejadas de llegar a un nivel óptimo en términos de sustentabilidad y del indicador en específico que se está calculando en este rato. La segunda herramienta que les voy a presentar brevemente es Mesue, la cual realiza una evaluación de sustentabilidad adicional utilizando los indicadores previamente calculados con Cisurbano. Esta evaluación adicional depende de ponderaciones o pesos que nosotros les vayamos poniendo a cada indicador y también dependiendo de las necesidades específicas del usuario o del territorio en el cual se está trabajando. Esta herramienta permite entonces en un primer lugar hacer una selección de los indicadores que nos interesan evaluar. Habrá ciudades en las que probablemente no nos interesa analizar todos los indicadores, entonces aquí podemos hacer como una selección de aquellos importantes, adicionalmente otorgarles un peso o un valor o una importancia dependiendo de cada condición específica y también dentro de cada grupo o ámbito que nosotros organizamos los indicadores, darles una valoración especial. María Isabel, 1 minuto, por favor. Perfecto. Como resultado final tenemos un indicador que evalúa la sustentabilidad de forma agregada en base a las consideraciones que nosotros definimos previamente. Mesue se presenta así entonces como una herramienta muy propicia para crear y evaluar escenarios de sustentabilidad. Finalmente, unas reflexiones sobre las bondades o características que hacen que estas herramientas que hemos desarrollado sean óptimas para la evaluación de sustentabilidad en nuestras ciudades. Por ejemplo, el de la gran reducción de operaciones espaciales que hemos logrado versus cuando estas operaciones eran realizadas de forma manual o individual, una por una, ¿no? También el hecho de contar con, de ser desarrollados por un software libre y de fácil distribución, conociendo o sabiendo además que no necesitamos conocimientos avanzados de un sistema de información geográfico. Y bueno, y todo esto, ¿no? Con el fin de permitir que esta herramienta se personalice hasta cierto nivel y que puedan aplicarse esta lectura de sustentabilidad a otras ciudades intermedias, interandinas del Ecuador, sabiendo que las Naciones Unidas
han indicado que nuestras ciudades latinoamericanas son aquellas de las más inequitativas en todo nuestro mundo. Podríamos entonces, a través de esta herramienta, tener una lectura espacial de las realidades de nuestras ciudades. Finalmente, el lugar donde está disponible esta herramienta en la página de yactalab.cuenca.edu.es dentro de la sección recursos, tanto la herramienta Cisurbano como MESUE, y también para las personas que les interese, hemos calculado ya estos 39 indicadores para Ciudad de Cuenca. Pueden descargarse directamente los indicadores calculados de nuestro Geo Yactalab dentro de la misma página. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haber cogido mucho. Muy bien, María Isabel, por la clara explicación y por presentarnos estas herramientas útiles para la planificación y los planificadores, obviamente. Pasamos a nuestra siguiente exposición, la última de esta sección, con el tema La universidad y el proceso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, el caso de la PUCE Quito. Tenemos como expositora a Olga Mayorga. Olguita, buenas tardes, si está por ahí. Sí, hola Vivi, no sé si me ven ya. Sí, buenas tardes, Olguita. Les quiero, por favor, recordar a la audiencia sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas para nuestras expositoras de la tarde. Gracias, Olguita. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pasamos justamente a indicar nuestro tema, ¿no? La universidad y el proceso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el caso de la PUCE, la que les habla Olga Mayorga, y lo trabajamos perfectamente esto con Soledad Vázquez. Nuestro referente es justamente la encíclica papal, el Laudato Si, en la que se establece que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola compleja crisis socioambiental. Y para ello se requiere una aproximación integral, una mirada holística, un trabajo holístico. La crisis socioambiental propone especialmente, ¿sí?, que la naturaleza no está separada del ser humano, pues somos parte de ella. Se está trabajando en la idea de que este nuevo paradigma establece la persona con Dios, con ella misma, con otros y con el ambiente. Es mirarnos, esto es muy interesante, desde el todo, ¿no es cierto? No desde la parte, y creer, por supuesto, en la primacía del todo sobre la parte. Aquí hay algo bien interesante en la que establece que la naturaleza no puede subsistir sin problemas sin la humanidad, no al contrario. Y lo que se requiere, lo que se espera es un trabajo interdisciplinario. Pero, ¿qué está haciendo la universidad al respecto? Justamente ha trabajado con un proyecto denominado PUCE Viva, un proyecto desarrollado por la doctora Isabel Cipriani de la Facultad de Química ya hace varios años, el Observatorio de Política Socioambiental de la Facultad de Economía, la Dirección de Vinculación de la Universidad Católica desarrolla también varios proyectos en esta línea. Existe también uno de los proyectos de transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajado por la Escuela de Trabajo Social y la Escuela de Geografía. Tenemos varias carreras que se enfocan en el tema, como geografía, y también tenemos los nuevos prototipos de carreras, así que pronto escucharán sobre eso. Continuamos justamente con la revisión de metodologías como Green Metrics, STARS, Bandera Azul, entre otros, varios POAS, varios proyectos se están realizando en la universidad. Se trabajó el año pasado justamente con la organización y con la realización del primer Congreso de Ecología, donde asistieron 300 asistentes, y por supuesto en la universidad tenemos la asignatura obligatoria de ética socioambiental. Se realizó también una investigación de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en el que justamente se investigó sobre el número de proyectos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ustedes pueden ver en pantalla, aquí justamente tenemos, ¿no es cierto?, que tenemos el ODS 11 y el ODS 12 con el mayor número de proyectos, y que se refieren justamente a ciudades y comunidades sostenibles y la producción de consumo responsable. También investigamos qué ocurre con las investigaciones de pregrado, con las disertaciones en pregrado. Y vimos también que había una alineación especialmente con el ODS 8, que se refiere a fomentar el trabajo y el desarrollo económico. Lo mismo ocurre en el año 2019.
Pero quiero mostrarles también algo que a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Partiendo de las experiencias de la Escuela de Ciencias Geográficas, varias disertaciones e investigaciones que han realizado nuestros estudiantes como aporte al ingreso justamente a GreenMetrics. Y tenemos la disertación de Patricio Serrano, que habla sobre la viabilidad de instalar paneles solares en la universidad. Y encontró lo siguiente: el sistema funcionaría como apoyo al sistema de generación actual, porque la PUCE se encuentra en el rango más bajo de radiación global del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, el sistema no podría sostenerse por sí solo. Sabemos que el uso de los paneles reduciría, por supuesto, las emisiones de efecto invernadero y que sería muy beneficioso a largo plazo. Tenemos también la disertación de Gabriela Melo. Ella habla justamente de las medidas de reducción y mitigación de la huella de carbono en la universidad y establece que el uso de papel genera el mayor impacto, ¿sí? Y aporta con el 80% de las emisiones de CO2 en la universidad, seguido del consumo energético y del resto de actividades que utilizan, en este caso, combustible como gasolina y diésel. Para ello sugiere las medidas como las que se están implementando al momento y que posiblemente en otras universidades también, y que es el uso de plataformas. Justamente la universidad tiene la plataforma Banner para todas sus actividades administrativas y en la actualidad el trabajo que se está realizando es a través de la plataforma Moodle, especialmente para el campo educativo. Fausto Romero analiza también los residuos sólidos de la Pontificia Universidad Católica en ciertas áreas de la universidad y también concluyó que el volumen de impresiones de papel justamente está causando dificultades al respecto, ¿no? Sugiere ampliar la red de dispensadores de agua en el campus para que los estudiantes puedan justamente abastecerse en sus envases personales. También habla de una optimización de los equipos sanitarios, miren ustedes, y el tratamiento de residuos orgánicos, al igual que las aguas residuales. Tenemos la disertación del estudiante Dávila. Él, en cambio, hizo una investigación sobre el transporte en la universidad. Y la universidad obtuvo 1000 puntos sobre los 1800 si nosotros estamos pensando en esta calificación de GreenMetrics, ¿no es cierto? El estudiante indicaba que a pesar de la calificación y tomando en cuenta dónde está ubicada la universidad, las dimensiones, la población universitaria, el número de parqueaderos que se tiene y la infraestructura del campus, todavía se optimizan los espacios, a pesar de que existe autorización de ingreso a parqueadero mayor que la capacidad. También el 58%, por supuesto, estaba trabajado con eso. Andrea Estefanía Ruiz, en cambio, ella trabajó sobre el cumplimiento del plan de manejo ambiental de la PUCE. Y lo que encontró fue que el cumplimiento llegó al 65%. Nos falta todavía mucho por hacer. Pero quiero conversarles de un hito muy, muy importante que se dio justamente el año pasado, en septiembre del año pasado. Se generó, mejor dicho, se creó la Comisión de Sustentabilidad y Responsabilidad Ambiental de la PUCE. En ese sentido, la comisión tiene por actividades, establecer el estado de la institución en materia de ambiental, asesorar al señor rector en asuntos relativos a este tema, proponer a las autoridades universitarias políticas y normativas, actuar de enlace con otras entidades, emitir instructivos para el cumplimiento del mismo y coordinar con las unidades administrativas, principalmente internas, ¿no? No se puede dejar de lado, por supuesto, que tenemos un referente nacional, esto todo lo conocemos, cuando tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí?, que está alineado con los objetivos de desarrollo sostenibles. Me gusta mucho mostrarles justamente esta diapositiva porque es nueva en ese sentido, porque hay un proyecto urbanístico del Campus Quito, ¿no?, en el que está participando la Universidad Católica, la Universidad Politécnica Salesiana y la Escuela Politécnica del Ecuador. La idea es justamente que... Un minuto, por favor. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Hay tareas pendientes? Por supuesto que sí. Se requiere que las universidades fomenten este trabajo interdisciplinario, es nuestra labor. También se pide, se considera que debe darse esta reorientación en primera instancia a los docentes, que son quienes influyen en los estudiantes, por supuesto. Es responsabilidad de todos adquirir nuevas competencias. Sabemos que la tecnología no tiene todas las respuestas para la problemática actual y futura, hay que tomar en cuenta eso. Por eso se requiere trabajar este compromiso con los congéneres y la naturaleza, ¿sí? No es suficiente formar profesionales, eso es muy importante, que generen soluciones a problemáticas actuales en su propio campo de acción, ¿sí? Se requiere justamente esta formación de seres humanos que se sientan como parte del todo. Y por último, es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo reconocer que dependemos unos de otros. Mil gracias por su atención.
Gracias, Olguita, por la presentación y por mantenernos al tanto de lo que está haciendo la universidad con respecto a este tema. Bueno, hemos concluido nuestras 4 presentaciones. Tenemos algunos mensajes de felicitación para nuestras ponentes por sus excelentes trabajos y sus perspectivas amplias para un tema tan complejo como el cambio climático y las ciudades. Si pueden prender, por favor, sus cámaras a nuestras queridas expositoras para poder tener un poco más de dinámica en la charla. Quiero extender la pregunta de Omar Delgado, por favor. Bueno, primero las felicitaciones. Pregunta para Verónica y Diana. ¿Cómo atender las necesidades de la población para planificar las intervenciones territoriales, sabiendo que existen diferentes percepciones sobre cambio climático, sobre calentamiento global, no solamente en los ámbitos urbanos, sino también en lo rural? Y adicional a esto, hay diferentes marcos normativos de acción climática local. Por favor, si nos pueden ayudar con sus respuestas. Gracias. ¿Comienzo yo o Diana? A ver, Adelante, tengo en Verónica. Ya, Verónica, la primera. Bien. Bien, bueno, yo creo que la mejor forma de hacerlo esta pregunta es algo que de hecho yo me lo he venido haciendo dentro del campo laboral y creo que la mejor forma de esto es empatando lo que se va encontrando día a día en estas investigaciones con las agendas de desarrollo que tienen los diferentes GATS, porque trabajarlo separadamente siempre nos deja esto nada más en el punto teórico. Así es que hay un acercamiento súper grande que es a través justamente del marco de ODS, que por lo menos yo digo desde la experiencia yo estoy en Lojas, en el caso de la UTPL en Loja, se trabaja directamente con GAT municipal. Entonces ahí es el espacio perfecto en donde se puede compartir esta diversidad de percepciones que existen en la gente para que sean tomadas en cuenta dentro de las agendas, porque la gran problemática realmente que existe, sobre todo en cuanto a un fenómeno global, es que se intenta generalizar y eso es un gran error porque no nos permite llegar a territorio. Entonces, trabajando directamente ahí se puede justamente entregar esta información y desde ahí poderla diversificar y llegar hacia el público desde esa misma perspectiva que ellos poseen. Yo lo que podría añadir es que, al menos a mí me ha parecido súper interesante de los casos analizados en nuestro estudio, es que si sacamos factor común a todos ellos, está en la conformación de grupos, en la participación, en la activación, inclusive de grupos que en la línea de la presentación que hizo Verónica, que quizás no lo abordan al cambio climático desde la perspectiva súper científica, con el concepto súper exacto, pero que desde su accionar están o quieren al menos instalar la problemática en sus ciudades, en sus provincias. Entonces, a mí me pareció que es un factor que definitivamente subyace, que al parecer podría movilizar muchísimo más. Ahora es cierto, en el contexto que vivimos es muy complicado cómo hacer que esa acción colectiva pueda llegar quizás a tener mayor incidencia, pues como siempre no hay una receta. Sin embargo, cada contexto de pronto nos puede dar respuestas y solo aporto, por ejemplo, lo que sucede en Iquitos. En Iquitos un encuentro, como lo que lo estamos haciendo ahora, sostenerlo es muy difícil. La conexión de internet en Iquitos falla muchísimo. Así que allá lo que optan, por ejemplo, en Perú incluso es muy difundido el WhatsApp y en Iquitos están usando muchísimo el WhatsApp, por ejemplo, para organizar y no dejar que la agenda climática que están trabajando, donde los jóvenes están actuando con mucho interés, mucho más que otros grupos, dejen de activarse. Entonces, hay que observar, ¿no? También, y quizás a quienes no somos muy adeptos que al WhatsApp o a las redes sociales, de pronto también adaptarnos. Eso. En verdad, el reto del cambio climático está justamente en llevar todo lo regional o global a lo local, ¿no? Y aquí el papel de los actores es fundamental, ¿no? Cómo incluir todas estas percepciones ya en políticas y en instrumentos realizables, ¿no? Continuando justamente de la parte un poco teórica, ya de la parte política hacia la parte de indicadores, tenemos una pregunta para Isabel. María Isabel, bueno,
aparte de la literatura que que ustedes revisaron para hacer esta serie de indicadores y de mediciones, ¿cuáles fueron los indicadores ya propiamente del contexto local que les fue necesario incluir para Cuenca específicamente? ¿Y cuál es la importancia de este contexto para mediciones cuantitativas? Y acerca de esto mismo también tenemos una aclaración de Carla Hermida, donde, si nos puedes indicar dónde están los indicadores ya calculados para Cuenca, para poder un poco ubicarnos entre la información que nos presentaste. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, la verdad, en este momento se me escapan de la cabeza aquellos indicadores más específicos a la ciudad de Cuenca, pero puedo traer a colación la experiencia de los compañeros del Yactalab, quienes estuvieron realizando un levantamiento de indicadores para la ciudad de Zamora, perdón, de Zaruma. Entonces, ellos con todo el tema de la minería, ahí sí tuvieron que crear unos indicadores especiales que midan esta actuación que había tenido la minería a lo largo de tantos años en esa ciudad. Entonces, sí, y claro, cada ciudad va a tener especificidades, ¿no? En el tema de la topografía, tal vez en Cuenca es algo muy relevante, es una ciudad rodeada de montañas, entonces el tema de topografía, riesgos por caída de piedras y esto, ¿no? Movimientos de tierras podría ser uno de los indicadores importantes que se desarrollaron para la ciudad de Cuenca. Y en cuanto a la ubicación de estos indicadores, me permiten, voy a compartir la pantalla para informarle a Carly y a todos los interesados dónde están ubicados. A ver, aquí. Listo, dentro de en yactalab.ucuenca.edu.es, dentro de la sección recursos, ¿no? Nos vamos a recursos. Es un poquito demorado. Bueno, dentro de la sección recursos se va a cargar, la primera opción es el GeoYacta Lab. Qué pena que no se esté cargando. Hace un segundo la abrí y estaba muy bien. Pero de todas maneras podemos acceder mediante este link a los diferentes recursos que ustedes nos pueden brindar. Está aquí, ajá, las herramientas desarrolladas están aquí y los indicadores calculados aquí. Muchas gracias. Gracias, María Isabel. Y ya para terminar, el tema de los actores es algo importante, como ya habíamos mencionado, y uno de ellos es la universidad. La universidad es como eje generador de conocimiento y como dispersador del mismo, ¿no? Hemos visto trabajos muy interesantes en cuanto a investigación relacionados con este tema, pero ¿cómo hacer para posicionar el trabajo de la universidad y específicamente de la geografía en la universidad? Ya se ve la importancia y los grandes avances en cuanto a la investigación, pero para que trascienda la coyuntura, ¿no? De la demanda de carreras, que a veces se abren, a veces se cierran. Olguita, si nos puede ayudar. Es una gran pregunta y creo que esa pregunta debería también trasladarse a todas las universidades, especialmente en este contexto de la pandemia que realmente ha sido muy, muy complejo. Si antes era realmente complejo, ahora lo es mucho más. Y es por eso justamente que traía a colación esta generación de esta nueva generación de prototipos. Creo que no solamente en nuestra universidad, sino todas las universidades tenemos que pensarnos ya en este contexto post-COVID, ni siquiera COVID, post-COVID. Justamente tenemos mucho que hacer, hay mucho que pensar y que repensar, y escuchando a todas las colegas que se han presentado en esta tarde y justamente todas las presentaciones que faltan y las que ya se dieron, tenemos que reconocer que el tema ambiental es una transversalidad, no puede ser una moda, no puede ser que solo por ahora
definitivamente tiene que trascender, la palabra, usted lo ha dicho, Vivi, es así, tiene que trascender, y tiene que trascender justamente a través de esta formación, y una formación integral, una formación holística, en la que creo que tenemos que salirnos un poquito de este encasillamiento, ¿no? Si soy ingeniero, solamente estudio esto, si soy esto, solamente estudio esta parte. Yo creo que es muy importante tomar este tema como una transversalidad. Nosotros hicimos un estudio y justamente de revisar todas nuestras carreras, ¿sí? Y es bien interesante porque menos del 40% tienen explícito justamente que se tome en cuenta el aspecto ambiental, que si no fuera por la materia obligatoria de ética ambiental y social, realmente muchas de las carreras ni siquiera verían eso. Entonces, en ese sentido, creo que es una gran responsabilidad. No es algo sencillo por hacer, definitivamente no lo es, pero creo que las políticas internas de las universidades creo que no pueden ayudarnos en ese sentido, ¿no? Creo que eso es lo que podría contestar por el momento, Vivi. Muchas gracias, Olguita, por la respuesta, y en verdad esto es un reto para todos, ¿no? Teniendo nuestro rol como ciudadanía, como parte de la universidad, muchos como parte de los gobiernos central, seccional, ya que este tema es algo multidimensional, interdisciplinario. Por esta sección hemos terminado. Queremos agradecer a nuestras expositoras y a sus excelentes temas y perspectivas sobre el cambio climático y la ciudad. También quiero agradecer a los y las técnicas que están detrás de nuestras pantallas por permitir que todo esto suceda, y damos paso ya en poquísimos minutos, y ya está listo también nuestro siguiente tema, que es sobre asentamientos humanos. También les invitamos para que se queden en sintonía del Congreso Nacional de Geografía. Una buena tarde, gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias.